Acá pues se me alivió el tiro la fiebre. Bueno, lo sacaste todo. Sí. Pónganse. La obra Arda de Vivaru fue un proceso súper bonito que empezó cuando llegué de Sri Lanka. Llegué con la idea de hacer una obra. Bueno, llegué muy inspirada igual de todo lo que había vivido allá. Y ahí también con el pasar del tiempo, bueno, fui queriendo hacer la obra, como no sabía cuánto me iba a demorar, no sabía ni cómo hacerlo, nada. Y la empecé un poco a escribir la idea y a ver ahí cómo se podían insertar algunas coreografías. También me puse a crear algunas coreografías. Y ya cuando tenía más o menos el mono hecho, convoqué a las chiquillas, convoqué a la Connie, a la Maca, a la Andre y a la José. Y ellas así súper bacán, súper comprometidas con el proyecto, algo que agradezco mucho. Como que empezamos el viaje ahí juntas. Esta obra se desarrolla bajo un concepto bien fuerte que estaba pasando en Chile, que era el estallido social. Cuando se genera el estallido social, nosotros estábamos justo armando este trabajo hecho por María Paz, que principalmente se trataba de buscar la luminosidad o lo espiritual. Fue perfecto para esa época, fue maravilloso, y para mí específicamente fue un cable a tierra, de poder sentir la energía suficiente para sobrevivir todo lo que estábamos viviendo, y también sentir ese compañerismo puro, y también obviamente tener esta sensación de empezar a abrir este pequeño punto de lo espiritual a través de la danza. El proceso de hacer la obra fue bien intenso, principalmente porque estábamos pasando por un momento emocionante, muy difícil también. Y yo creo que fue ahí un poco contener las emociones que estábamos sintiendo. Porque fueron días muy fuertes, y también de conocer, de encontrarse en otro espacio, de movilizar como la energía que teníamos hacia la creación. Y en eso también yo estoy muy, muy, muy agradecida de las compañeras con las que compartí, y sobre todo de la María Paz, que fue
fue una maestra muy generosa, así como también lo fueron las compañeras Connie, Maca, Andrea, que en ese tiempo también se transformaron en maestras y fue un proceso muy, muy bonito para mí. Para mí la obra que hicimos para ese momento en particular fue súper especial, porque además fue especial como por sorpresa. A mí recuerdo que un día iba caminando al metro a clases y me llama María Paz y me dice que tiene ganas de hacer una obra e ir a presentarla a Argentina. Así me la tiró al tiro y que si quería participar. Y yo, que prendo con agua, me embalé al tiro y le dije que sí, que ya, que vamos. Y empezamos de a poquito a juntarnos a crear entre todas. Y estábamos en eso, ensayo, los lugares de Buenos Aires estaban confirmados y todo, y fue el levantamiento. Nos empezamos a juntar una vez a la semana, al principio nos juntábamos acá en la casa, aprendíamos las coreografías, aprendimos hartas coreografías, después empezamos a ver ya cómo podíamos hacer todo esto unido, porque esa también era la gracia de la obra, que mostrara un camino de manera unida, pues no como estábamos quizás acostumbradas antes de hacer un baile, parar, quizás explicar un poco la danza y después bailar otra cosa. El argumento de la obra es el camino espiritual, en el fondo es conectarse primero con los elementos para después hacer todo un tránsito que también donde hay caos, donde hay también hay fusión de oriente-occidente y cosas así hasta llegar a la sensación y al sentimiento devocional, que ahí culmina con el Bhakti. Y creo que también el proceso en sí mismo fue un poco así, como un poco de la búsqueda de la devoción, porque se unió con el estallido, que ahí fue súper difícil también poder sostener el proceso, no sentirnos culpables de viajar a hacer la obra, siendo que acá estaba la cagada y estábamos en un proceso político súper importante. No es fácil hablar de algo que pasó hace tanto tiempo, ¿cierto? Y como volver a esas sensaciones tan, algunas disonantes unas con otras. Recuerdo Arda de Vivaru como una obra que fue un proceso, fue la conclusión de un proceso muy profundo, muy espiritual, muy devocional, pero a la vez muy vertiginoso y terrenal, porque se aunaron espacios creativos, mentes, energías, ánimos, temperamentos, donde estábamos las 5 representando energías también de los elementos, de la naturaleza. Entonces, cada una con sus cualidades peculiares y tratando de empoderarse de eso, fue muy bonito. Fue una obra mágica, una obra llena de aventuras, una obra llena de sororidad, de compañerismo, de luminosidad, de esperanza. Era una obra en la cual, en pleno estallido, nosotros viajamos a Buenos Aires a hacerla, en el cual estábamos todas juntas, como del brazo, tratarnos de mirarnos, dando fuerzas, apañándonos. Se mostró en el trabajo que hicimos, en
cuanto a que dimos lo mejor posible con la danza para que el trabajo de Ana María Paz fuese perfecto, porque ya para nosotros era perfecto. Yo agradezco haber sido partícipe de este trabajo y agradezco eternamente de haber aprendido todo lo que aprendí en aventuras, sororidad, compañerismo, profesionalismo. Una obra redondita, hermosa y potente, enraizadora. Fue muy bonito la experiencia y le agradezco un montón a mis compañeras y a María Paz sobre todo por sostenernos en ese momento, porque María Paz fue, yo le dije en un momento, como que sentí que sin ella apuntalándonos a todas se hubiera desarmado todo, y ella fue una super líder y sé que es una super profe. Entonces fue harto de sostener, de estar ahí, de mantener, de trabajar nuestras inseguridades, de todas. Y bueno, y el resultado estuvo bien bonito, lo mostramos solo una vez, así que también por eso están estas ganas de poder mostrarlo de otra manera en esta oportunidad. Así que eso es el proceso y que lo disfruten. Digadal atki sat kebki ev pokunu dati sat siya ganaki ek pokunaki siu maleki ev pur atki kumbu daha sayaki digadal atki sat kebki ev pokunu dati sat siya ganaki ek pok